Buenas noches, hermanos, amigos que se encuentran en sus hogares. Damos la gracia al Señor que podemos nueva vez tener contacto con ustedes y que podamos, hermanos, compartir juntos la palabra de Dios, que podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta noche. Esperamos tener corazones dispuestos para recibir la palabra y que esa palabra pueda ser de bendición, pueda ser de edificación a la vida de cada uno. Quisiéramos, hermano, leer la porción de escritura que vamos a tratar en el día de hoy. Seguimos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, y hoy vamos a ver los versículos del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Dice San Juan 10, 16 al 21, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Que sea el Espíritu Santo llevando estas verdades a lo más profundo de nuestro ser. Que pueda haber en nosotros, Señor, esa docilidad, esa vulnerabilidad, esa disposición para que el Espíritu Santo nos hable y que podamos, Señor, atender y obedecer la voz de tu palabra. Por Cristo Jesús oramos, te damos la gracia. Amén, amén. He titulado el mensaje de hoy: morir para poder vivir. Morir para poder vivir. ¿Sabe usted, hermano, que hay expresiones que pueden ser paradójicas, verdad? Nosotros hemos estado viendo en estos días muchas figuras literarias. Veíamos, ¿verdad? En el domingo pasado veíamos las alegorías, o en los servicios pasados hemos estado viendo lo que son las alegorías. Y hoy hablamos, ¿verdad?, que hay expresiones que pueden ser paradójicas. La paradoja, hermano. Ahora, ¿qué es la paradoja, hermano? La paradoja también es una figura literaria. Yo buscando la definición en los diccionarios, ¿verdad? En un diccionario bíblico veía que me decía que una paradoja, hay tres definiciones o tres expresiones para la paradoja. Dice la primera que es una declaración que es contradictoria en sí misma. Una declaración que es contradictoria en sí misma. La segunda decía que son dos o más declaraciones que son mutuamente contradictorias. Y la tercera, hermano, que es una declaración que contradice una posición comúnmente mantenida sobre la materia en cuestión. Ahora, hermano, una de las cosas que nosotros podemos ver es que Jesús usó mucho en su vocabulario lo que fueron las paradojas, lo que fueron, ¿verdad?, la alegoría, como decíamos, lo que fueron las figuras literarias, ¿verdad? Yo diría que si nosotros vemos el título de este mensaje, también parece ser una paradoja: morir para vivir. Es como paradójico, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dice en San Juan capítulo 12, versículo 24, escuche cómo dice el Señor Jesucristo allí: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto puede parecer una paradoja, o es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es que si el grano cae en la tierra y muere, es que puede llevar fruto, o sea, producir vida? El que ha sembrado alguna vez, hermano, sabe que el grano en el granero, un grano guardado en el granero, no puede producir vida. Hay que agarrarlo, hay que meterlo en la tierra, hay que sembrarlo en la tierra, y ese grano tiene que morir, hermano. Y cuando el grano muere, produce mucha cosecha, produce mucha vida. Es interesante, hermano, que una simple semilla, por pequeña que sea, puede producir abundante fruto o abundante vida. Amén. Ahora, hermano, en esta porción de escritura, Jesucristo nos habla
nuestro Señor Jesucristo nos habla de la realidad de que la única forma en que nosotros podemos tener vida es si Él, el autor de la vida, muere. En el mensaje anterior, ¿verdad?, veíamos la alegoría donde esta alegoría doble, donde Jesús se presenta como la puerta de las ovejas, pero también como el buen pastor que cuida de las ovejas y le da vida. Hoy vamos a ver, hermano, la única forma, ¿verdad?, en que las ovejas pueden encontrar esa vida. Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero vamos a ver, hermano, cómo las ovejas pueden encontrar vida. Es lo primero que quiero que veamos. Lo primero que quiero que veamos, hermano, es que Jesús vino para dar vida a todas sus ovejas. A todas sus ovejas. A todas sin faltar alguna. Dice, por ejemplo, aquí en la porción de escritura que estábamos leyendo, en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas. El Señor Jesucristo le ha estado hablando a los judíos, ¿verdad?, en los versículos que hemos visto, y le dice a los judíos que el buen pastor su vida da por las ovejas, hablándole allí a los judíos que habían creído en Él. Pero ahora Él le dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del redil judío. Dice, aquella también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús, hermano, aquí revela una gran verdad que fue motivo de escándalo para los judíos. ¿Cuál fue esa gran verdad, hermano? Revelada por Jesús. Que Jesús había venido también por otras ovejas que no eran del pueblo de Israel. Esto fue escandaloso, hermano, para los judíos, porque ellos no pensaban que habían otras ovejas o habían otras personas que pudieran ser del agrado de Dios fuera de ellos. Dios en el Antiguo Testamento se había revelado a un solo pueblo, al pueblo judío, de entre todas las naciones, como decíamos en los mensajes anteriores, entre todas las naciones que habían, Dios se había revelado a una sola nación, que era al pueblo judío, ¿verdad? Nosotros vemos, hermanos, que veíamos en Amós capítulo 3, versículo 2, que hablando a los judíos, Jesús le dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. En otras palabras, miren, yo no le he puesto atención, mi interés no ha estado en las demás naciones, solamente a ustedes he conocido de toda la familia de la tierra. Él dice, por lo tanto, los castigaré por todas vuestras maldades. Una de las cosas, hermanos, que había pasado con el pueblo judío era que el pueblo de Israel era un pueblo que se había convertido en un pueblo engreído y orgulloso. Porque ellos se consideraban el pueblo de Dios, hermano. Para un israelita, hermano, existían dos naciones. Solamente en el mundo existían dos naciones para los israelitas. Una nación eran los israelitas y otra nación la conformaban todos los demás pueblos de la tierra, que eran los gentiles. Dos naciones solamente habían, hermano. Pero para los judíos, ellos eran el pueblo escogido de Dios. Un judío, hermano, para un judío era impensable que un judío pudiera ser enviado al infierno. Ellos entendían, hermano, que por el simple hecho de ser hijo de Abraham, de proclamarse hijo de Abraham, de venir de la simiente de Abraham, ya ellos eran personas que estaban excluidos, que no tenían que ver, ni siquiera pensar o imaginarse de que pudieran ir al infierno. No importa el tipo de vida que vivieran, no importa los pecados que cometieran. Para ellos el hecho de ser hijo de Abraham ya le aseguraba la salvación. Pero por otro lado, hermano, para un judío también era impensable que un gentil pudiera ir a la gloria, pudiera ir al reino de Dios. Los judíos pensaban, hermanos, que los gentiles no eran más que leña que servían para aumentar la hoguera del infierno, para alimentar, para levantar la hoguera del infierno. Entonces imagínense, hermano, lo escandaloso, lo contradictorio, lo fuerte que era para ellos cuando Jesús le dijo a ellos que también habían otras ovejas que no eran de ese redil que él tenía también que buscar.
¿Sabe usted, hermano? San Agustín decía esta palabra. San Agustín decía que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento era revelado en el Nuevo Testamento. Y esto es una gran verdad, hermano, porque las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban allí. En el Antiguo Testamento nosotros podemos leer, hermano, y los judíos si hubieran podido ver, habrían visto que le hablaba muy claramente de la inclusión de los gentiles dentro del plan salvífico de Dios. Los gentiles, hermano, ya hay muchas porciones de escritura donde el Señor había declarado, había profetizado que los pueblos gentiles estaban incluidos dentro del plan redentor de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos en Isaías capítulo 9, ¿verdad? Comenzando en el versículo 1, mire cómo dice allí. El profeta Isaías hablando, siendo usado por Dios para profetizar, dice él en Isaías capítulo 9, versículo 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Vuelvo y repito esta última parte, ¿verdad? Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo, y le dice en el versículo 2, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí, hermano, está hablando de la salvación de los gentiles. Y esta es una de las muchas porciones de escritura del Antiguo Testamento que utiliza Jesucristo en el Nuevo Testamento como referencia para hablar de la salvación que también estaba predestinada para los gentiles. En Isaías capítulo 11, versículo 10, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, hablando de Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, dice, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Pero hermano, los judíos en su orgullo ciego no pudieron percibir, hermano, estas cosas. Estas eran verdades que estaban vedadas a la vista de los judíos o de los israelitas, hermano. Y estas son las ovejas que Jesús dice que debe traer. Mire cómo dice el 16, volvemos y lo repetimos, San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, Pablo da una descripción muy gráfica de cuál era la posición en la que eran vistos los gentiles anteriormente delante de Dios. Hablando de los gentiles creyentes, hermano, en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 11, y una porción de escritura que usted y yo debíamos de leer, de estudiar, de reflexionar, hermano, porque es una porción de escritura que debe traer refrigerio a nuestro corazón. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a gentiles creyentes en Cristo, a personas del pueblo gentil, verdad, que no eran del pueblo de Dios, que habían venido a Jesucristo. Y mire cómo él le dice. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a la naturaleza humana, dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Una de las cosas, hermanos, que para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, una persona que no era un israelita era un incircunciso. Lo único circuncidado eran ellos, hermanos.
Por eso usted puede ver, hermano, que cuando David va a pelear con Goliat, le llama perro incircunciso. Para un judío, para un israelita, hermano, un gentil no era más que un perro incircunciso. Y es lo que Pablo dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne. Pero no solamente eso. Dice él en versículo 12, en aquel tiempo ustedes los gentiles estaban sin Cristo. Estábamos sin Cristo, hermano. Estaba cerrado el acceso a Cristo para nosotros. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Y dice, alejado de la ciudadanía de Israel. No pertenecíamos, no éramos ciudadanos de Israel, dice, y ajenos a los pactos de la promesa. No éramos parte de los pactos de la promesa, hermano. Pero sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, esta parte aquí, sin esperanza, nos recuerda cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, y él le habla para fortalecerlo y le dice que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque el hombre sin Jesucristo es un hombre sin esperanza. Usted puede ser la persona más rica, usted puede tener la familia más hermosa, usted puede tener la salud más envidiable, usted puede tener la vida más placentera que tenga, y si no tiene a Jesucristo, usted tiene una vida sin esperanza. Y él dice sin esperanza, pero dice también y sin Dios en el mundo. Pero él dice, pero ahora en Cristo, oiga, esa era la posición anterior, pero mire la posición ahora de las personas que están en Jesucristo. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ya no son lejos, ya no están lejos, ya no son extranjeros y advenedizos. Ustedes han venido a ser hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y dice en el 14, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, del pueblo de Israel y del pueblo gentil ha hecho un solo pueblo, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación que nos separaba, hermano, Jesucristo en la cruz del Calvario la derribó. Y dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, para crear en Él, en Jesucristo, en sí mismo, de los dos, de estos dos hombres, de estas dos naciones, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Qué hermoso es, ¿verdad, hermano? Que nosotros podamos entender eso. Que ahora somos pueblo de Dios, que ahora somos parte de las promesas, que ahora somos parte, ¿verdad?, de las cosas que han de venir. Esto tiene que ser hermoso para cada creyente, hermano. Hay otra porción de escritura que yo creo que debíamos de reflexionarla y meditarla cada día nosotros como creyentes. Nos dicen, hermano, las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, oiga cómo dice. Imagínese usted, hermano, de todas las naciones de la tierra, escuche lo que pasa con las personas que hoy son cristianas, de todas las naciones de la tierra. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mírese, hermano, y piense usted en todas las personas que hay en el mundo entero, y de allí usted ha sido un linaje escogido, más que Dios ha tomado. Dios ha ido y de cada nación ha tomado personas individuales. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, pero no solamente linaje escogido, dice un real sacerdocio. Persona escogida de Dios para el sacerdocio santo delante de Él, real sacerdocio. Nación santa, Dios de todos los pueblos se ha hecho una nación especial separada para Él, nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios.
O sea que usted y yo hemos sido adquiridos, comprados por Dios. Y dice, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice el versículo 10. Aquí vuelve el apóstol Pedro ahora y nos recuerda. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo de nadie, ahora somos pueblo, pero pueblo de Dios. Dice, el que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, mi amigo, mi hermano, si usted está en Cristo, usted es de esas ovejas, de esas otras ovejas que el Señor tenía que buscar. Si estamos en Jesucristo no es porque nosotros buscamos a Jesucristo. Nosotros estábamos perdidos. Al perdido alguien tiene que encontrarlo. Y Jesucristo fue y nos encontró y nos salvó. Amén. Lo segundo que nosotros podemos ver, hermano, es que la vida de las ovejas es a precio de la vida de Jesús. Para nosotros como ovejas tener vida, hermano, esa vida nuestra fue a costo de la preciosa vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue diciendo en el versículo 17, dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama el Padre? Dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Yo le pregunto a usted esta noche, ¿por qué tenía que morir Jesús? Nosotros daríamos muchas respuestas a esto, ¿verdad? Pero una respuesta, hermano, es que Jesús tenía que morir porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre, hermano, no hay remisión de pecado. Por eso, hermano, que lo único que Dios acepta por nuestro pecado es sangre derramada y esa sangre tiene que ser de Jesús. Por eso usted y yo no tenemos que darle a Dios por nuestra salvación. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Hermano, ya Dios había establecido en el Antiguo Testamento que era necesario derramamiento de sangre para remisión de pecado. Y Jesús dice aquí en el versículo 17, por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermano, Jesús aquí da la razón por la que le ama el Padre, la cual cada uno de nosotros, hermano, debíamos de tener en cuenta, hermano. ¿Sabe usted por qué dice Jesús que le ama el Padre? Por la obediencia del Hijo hacia el Padre. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos el amor de Dios, el amor divino, pero sin la obediencia a Dios, y eso no es posible. Oiga lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice Filipenses 2:8, hablando de Jesús, dice, y estando en la condición de hombre, habiéndose encarnado, dice, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente hasta el extremo de lo que le exigiera el Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que cuando usted estudia, hermano, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, usted va a encontrar un amplio camino de obediencia a su Padre en la persona de Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era el Hijo de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, hermano,
Algo importante que nosotros debemos tener presente, hermano, que nosotros no creemos en un Dios muerto. Déjeme decirle, hermano, todas las demás religiones, los dioses que tienen son dioses muertos. Aún la misma religión católica, la religión popular, hermano, tiene dioses muertos porque creen en María y María está en la tumba. Creen en Pedro y Pedro está en la tumba. Pero nosotros, hermano, no creemos en un Dios muerto. Nosotros creemos, hermano, en un Dios vivo para personas vivas. Dice Lucas capítulo 20, versículo 38, dice, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo, pues para Él todos viven. Aquí en esta porción de Escritura, hermano, Jesús hablando de su vida que va a ser entregada para remisión de nuestro pecado. Una de las cosas que Él deja claro es que nadie se la quita. No fueron los romanos, hermano. Los romanos no mataron a Jesús, los judíos no mataron a Jesús, el populacho, la muchedumbre no mató a Jesús, hermano. Jesús, en plena armonía con el Padre, hermano, decidió poner su vida por nosotros. Por eso dice el versículo 18, nadie me la quita, nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y Él dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En otra palabra, yo pongo mi vida, pero esa vida yo vuelvo y la tomo cuando yo quiera. Hermano, Jesús muere en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero ¿sabe por qué murió? Murió porque esa fue la voluntad de Él y del Padre. Pero qué hermoso, hermano, que Jesús no se quedó en la tumba. Así como Él dijo, yo pongo mi vida y vuelvo y la tomo. Jesús no se quedó en la tumba. La tumba de Jesús está vacía. Nosotros creemos en un Cristo vivo, como Él lo profetizó. Mire lo que Él le dijo a los judíos en San Juan capítulo 2, versículo 19. En San Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús le dijo a los judíos, Él le dijo, dice San Juan 12, 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En otra palabra, en 3 días me levantaré victorioso de la muerte. ¿Sabe, hermano, por qué Jesús podía tener esa seguridad? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Porque Él es Dios con nosotros, porque Él es la encarnación de Dios. Amén. En San Juan capítulo 5, versículo 26, hablando el mismo Jesús, Él dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, hermano, nosotros no tenemos vida en sí mismo, nosotros tenemos una vida que hemos recibido de Dios. La diferencia en Jesús, hermano, es que así como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesús, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. La vida de Jesús no tiene un comienzo ni un fin. Jesús es eterno igual que el Padre, divino igual que el Padre. Pero qué hermoso, hermano, es que Él nos promete en las Sagradas Escrituras que a usted y a mí, que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Salvador de nuestra vida, hermano. Ahora, hermano, esa promesa, hermano, está centrada en la evidencia de que nuestra vida está en Jesús. Y esa promesa, hermano, es que al hacerlo, al poner nuestra vida en Jesús, escúcheme bien, inmediatamente el Espíritu de Cristo viene a morar en cada creyente. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo, cuando usted acepta a Jesús, inmediatamente el Espíritu de Jesucristo viene a morar dentro de usted. Por esto dice Romanos capítulo 8, versículo 8, oiga como dice allí. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo es porque no es de Él.
Un verdadero creyente, una persona que ha sido salvada, tiene que tener la presencia del Espíritu Santo morando en su vida. No tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. El Espíritu Santo viene sobre nosotros en la conversión. Es el sello de que hemos sido salvados, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. El Espíritu Santo viene en ese momento como un sello a nuestras vidas. Y dice, y Él es la arra de nuestra herencia hasta la posición adquirida. Hermano, por la muerte de Jesús, usted y yo podemos decir que tenemos vida, y valga la redundancia, vida para siempre. La vida que el Señor nos da no es una vida que termina. ¿Sabe usted qué contradictorio cuando muchos piensan que pueden perder la salvación porque entonces la vida que recibieron de Jesucristo no es eterna? Él dijo, yo he venido para dar vida y vida eterna y vida en abundancia. Amén. Ahora, hermano, lo último que yo quiero que veamos, el tercer punto es, hermano, que el poder, que para recibir la vida de Jesús, cuando recibimos la vida de Jesús, hermano, esto nos va a costar. Y nos va a costar división y rechazo. Uno puede ver que el versículo 19 de la porción que estamos estudiando dice que cuando estos judíos escucharon la palabra de Jesús, ¿qué pasó? Dice el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos. ¿Y por qué hubo disensión? Por esta palabra, por la palabra de Jesús. Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esta palabra no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos al ciego? Hermano, el verso 19 dice que volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra. Uno puede ver, hermano, que dice volvió a ver, lo que quiere decir es que ya hubieron otros eventos donde hubo ese choque cuando la persona es confrontada con la palabra de Dios. Hermano, el aceptar la palabra de Jesús siempre va a tener un costo para nuestra vida. Nunca pretenda, escúcheme bien, como cristiano, nunca pretenda que pueda recibir a Jesús y quedarse tranquilo en el mundo como usted era o como usted vivía. No podemos recibir a Jesús y recibir al mundo. Amén. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, hermano, esa persona es separada del mundo. Mire en la oración intercesora, cuando Jesús ya está para ir al Padre y está intercediendo por usted y por mí, por cada creyente. Mire lo que él dice en San Juan capítulo 17. Vayamos al versículo 14. Dice San Juan capítulo 17, versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Ahí está la palabra. La palabra de Jesús va a traer confrontación siempre, hermano. Yo le he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué hizo? El mundo lo aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice en el 15, no ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Lo venimos a Jesucristo, hermano, estamos en el mundo, pero dejamos de ser del mundo. Usted estará en el mundo, hermano, por un corto tiempo, no sé por cuántos años, o por cuántos días, o por cuántos meses. Usted estará por un corto tiempo, pero tiene que considerarse que no es de este mundo. Uno de los grandes problemas que tiene la cristiandad de hoy en día, hermano, es que muchos pastores le están vendiendo a las congregaciones que lo están siguiendo que la felicidad, que la prosperidad, que la grandeza está en este mundo cuando nosotros no somos del mundo. Son mercaderes del evangelio que solamente llevan a la gente al engaño y a la perdición. Pero hermano, la palabra de Dios nos presenta, hermano, que usted y yo somos extranjeros en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, que vamos de camino a una patria mejor, que vivimos como Abraham en tienda de campaña, sin casa permanente, porque esperamos en una patria mejor.
Pero dice aquí el verso, hermano, que hubo disensión, o lo que es lo mismo, hubo división entre la gente por la palabra de Jesús. Los que escucharon, hermano, hubo una división. La palabra de Jesús van a traer división, hermano. Es lo mismo, ¿verdad?, que aconteció en San Juan 9:16. Mire cómo dice allí en San Juan 9:16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Dice, y había disensión, había división entre ellos. Es lo mismo, hermano, que también encontramos en San Juan 7:43. Dice en San Juan 7:43, dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y en otro lugar, hermano, donde Jesús le habló, dice que hubo contienda entre los que lo oyeron. Mire San Juan capítulo 6, versículo 52. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ya Jesús, hermano, había testificado que la llegada de él a la vida de la persona iba a traer división. Ya él había hablado sobre esto, había alertado a los discípulos y a sus seguidores que cuando Jesús llega a la vida de un cristiano, hermano, va a traer división. Y que debíamos estar dispuestos a pagar el precio. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a pagar el precio por ser un seguidor de Jesús? ¿Está usted dispuesto a confrontar los choques y la división del mundo? ¿Sabe usted, hermano, que hoy la gente, las iglesias viven, como dice en el libro de Santiago, en un adulterio espiritual, en una amistad con el mundo? Pero el cristiano no está llamado a estar en una amistad con el mundo. El cristiano está puesto para hacer un choque de ideas con el mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. El Señor Jesucristo hablando allí, Él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Yo no he venido para traer paz. Mi evangelio no será, aunque son la buena nueva de salvación, aunque son la buena nueva de paz, no van a traer paz para mucha gente. Van a ser buenas nuevas de salvación y van a ser buenas nuevas de paz para aquellos que están preordenados para salvación. Pero no para los demás. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice él. Dice, porque he venido para poner en disensión, en división al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán lo de su casa. ¿Sabe usted, hermano, que hay muchos que están transigiendo a lo que Dios exige, a lo que manda la palabra de Dios, y muchas veces están en condiciones donde saben que lo que están haciendo no está bien delante de Dios, pero prefieren seguirlo haciendo para no entrar en contradicción con la esposa o con el esposo, o con la novia, o con el hermano, o con el papá, o con la mamá, o con el hijo? Pero el Señor Jesucristo nos llama a que va a venir división por causa de su palabra. Dice él, y entonces, hermano, vamos a volver a leer la porción de escritura. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y dice en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y dice el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y dice el 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermano, cuando la verdad de la palabra de Dios tenga que hacerlo a usted, entrar en conflicto, aún con la persona que más usted ame sobre esta tierra, entra en conflicto. Porque si no, usted está diciendo que usted ama más a esa persona que a Jesús. Por eso fue que Jesús dijo, si alguno no aborrece padre o madre, no es que usted aborrezca a su padre o a su madre. Es que si usted lo pone en primer lugar, dentro de su amor, usted lo pone en primer lugar, primero que a Jesús, ya hay problema. Déjeme decirle,
habrán personas alrededor nuestra que van a ser enemigos del Evangelio. Porque la gente que no son redimidas no van a entender, escúcheme bien, no van a entender la verdad del Evangelio. Para ellos, que son hijos de perdición, el mensaje de la cruz será locura, dice el Señor a través de Pablo, para los que se pierden. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz? El Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, más a los que se salvan, más a usted y a mí, es a saber a nosotros potencia de Dios, es poder de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, a menos que el Espíritu Santo no venga a su vida por la fe del Evangelio y se la enseñe. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe, no puede, hermano, es que no puede, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no la puede entender. No es que no quiera, es que no la puede entender. Porque para él son locura y no la puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, no la puede discernir. Eso es como que a usted le digan que usted necesita un manual para usted descifrar un escrito del antiguo Egipto, ¿verdad? Unos jeroglíficos, y usted no tiene el manual. ¿Cómo lo va a hacer? No lo puede hacer. No la puede discernir, dice, porque lo tiene que discernir espiritualmente, no lo puede entender. Hermano, pero nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Dice que debemos estar preparados. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que usted y yo debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la verdad que hay en nosotros. Amén. Conclusión, hermano. Hermano, Jesús vino a dar su vida, para dar su vida por las ovejas. A los judíos mismos le dijo, ustedes no pueden escuchar mi voz porque no son de mis ovejas. Él no vino por esos judíos. Él vino por ovejas que van a escuchar su voz. El verdadero cristiano, hermano, va a escuchar la voz de Jesús. Las ovejas que son de Jesús van a oír la voz de Jesús y nada más. Dice San Juan, versículo 10, versículo 26, pero vosotros no creéis, él hablándole a los judíos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero qué bueno, hermano, es saber que nuestra fe está fundada en que Jesús no murió para siempre. La muerte no le podía retener. Y la resurrección, hermano, es la evidencia de que un día también nosotros resucitaremos para estar con Él. Que ese mismo poder que obró en Jesús levantándolo de la muerte es el mismo poder que va a obrar en nosotros. Hermano, pero entender que la salvación es un regalo de Dios en Jesús, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por esta salvación. Eso también parece como una paradójica, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de nuestra salvación. Debemos estar dispuestos al sacrificio de nuestra vida, sabiendo que si la perdemos por Jesús y el Evangelio, la vamos a encontrar. Que Dios nos bendiga a cada uno, hermano, y que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo llevándonos a toda verdad y que podamos ser fieles seguidores de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Gracias por la verdad aquí revelada. Que sea el Espíritu Santo llevando esta verdad a lo profundo de nuestros corazones y que ello nos lleve a hacer los cambios que debemos hacer en nuestra forma de vivir. Que podamos vivir para el Señor, podamos vivir para Cristo. Gracias, mi Dios. Bendícenos en esta noche y guárdanos y guíanos. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios nos dé luz y discernimiento para entender
la verdad de la palabra de Dios. Estamos despedidos.